Imagina ser una mujer exitosa, millonaria, que lo ha construido todo con su propio esfuerzo, y de repente descubres que tu propio esposo planea asesinarte para quedarse con tu fortuna. Las luces del hospital parpadeaban intermitentemente, reflejando la tensión en el ambiente. El silencio era apenas interrumpido por el zumbido monótono de los aparatos médicos y el suave pitido del monitor cardíaco. En la cama blanca e impersonal, Clara yacía inmóvil, su respiración apenas perceptible, conectada a una intrincada red de cables y máquinas que la mantenían con vida. Ramírez observaba desde la penumbra del rincón, sus ojos oscuros fijos en el cuerpo inerte de su esposa. Su mirada era fría, calculadora, sin un ápice de dolor o compasión. Cada parpadeo de la luz fluorescente revelaba un destello de su verdadera intención: terminar con la vida de Clara y heredar su inmensa fortuna. Sus dedos, largos y pálidos, rozaban sutilmente el control que desconectaría todos los aparatos. Un movimiento, apenas un segundo, y todo acabaría. La fortuna de los millones de dólares que Clara había construido a lo largo de su vida empresarial quedaría completamente en sus manos. No sabía que en ese preciso momento, el destino tejía una red más compleja que cualquiera de sus planes siniestros. El ambiente hospitalario era un reflejo perfecto de la tensión interna de Ramírez. Las paredes blancas, casi estériles, contrastaban con la oscuridad de sus pensamientos. Cada segundo que pasaba era una tortura, cada latido del monitor cardíaco un recordatorio de que Clara aún seguía con vida. De repente, un ruido en el pasillo lo hizo sobresaltarse. Pasos firmes se acercaban. Ramírez contuvo la respiración, su mano aún cerca del control de desconexión. La puerta se abrió. Juan, un hombre de unos 40 años, alto, con mirada intensa y determinada, entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio, desafiando el ambiente de muerte que Ramírez había construido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Juan, su voz un susurro pero cargado de una fuerza incontrolable. Ramírez palideció. No esperaba ser descubierto. Su plan, meticulosamente diseñado, comenzaba a desmoronarse. Los ojos de Juan recorrieron la habitación, detectando inmediatamente la mano de Ramírez cerca del panel de control. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió instantáneamente la oscura intención del marido de Clara. «Aléjate de ese control», ordenó Juan, dando un paso adelante. Ramírez, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su mirada se endureció, una mezcla de rabia y desesperación emergiendo en sus pupilas. La tensión en la habitación era palpable. Dos hombres, dos voluntades, un destino por definir. En ese momento, Clara, aparentemente inconsciente, hizo un ligero movimiento. Un dedo tembloroso, apenas perceptible. ¿Estaba despierta? ¿Los escuchaba? El destino jugaba sus cartas, y nadie sabía aún el desenlace que vendría. Clara Martínez Valenzuela no siempre había sido una mujer millonaria de San Francisco. Su historia comenzaba en un pequeño pueblo costero do Chile, onde creceu con pocos recursos, más como una determinacao que la distinguiría toda su vida. Hija de un pescador y una costurera, Clara aprendió desde muy joven el valor del trabajo duro. Sus padres, Pedro y María, le habían inculcado principios de honestidad, perseverancia y compasión. Cada amanecer, observaba a su padre salir en su pequeña embarcación, desafiando las frías aguas del Pacífico para llevar sustento a su familia. Su madre, con manos callosas por años de costura, le enseñó que la inteligencia y la creatividad podían ser las mejores herramientas para superar cualquier adversidad. Clara escuchaba atentamente cada historia, cada consejo, alimentando un sueño que parecía inalcanzable para alguien de su origen. La escuela local fue su primera ventana al mundo. Destacaba por su inteligencia aguda y su capacidad de aprendizaje. Los profesores reconocían en ella algo especial, una chispa de ambición mezclada con una profunda sensibilidad social. A los 18 años, tras obtener una beca para estudiar administración en Santiago, Clara comprendió que su vida cambiaría para siempre. La capital representaba posibilidades que jamás había imaginado. Con apenas una maleta y sus sueños, dejó su pequeño pueblo, prometiendo a sus padres que un día les devolvería todo lo que habían hecho por ella. La universidad no solo le proporcionó conocimientos académicos, sino que también expandió su visión del mundo. Conoció empresarios,
Participó en proyectos sociales y desarrolló una red de contactos que serían fundamentales para su futuro empresarial. Su primer trabajo fue como asistente administrativa en una pequeña empresa tecnológica. Trabajaba incansablemente, estudiando cada detalle del negocio, anticipando necesidades y proponiendo soluciones innovadoras. Sus jefes pronto notaron su potencial extraordinario. A los 28 años, fundó su primera startup tecnológica enfocada en soluciones de software para pequeñas empresas. El mercado estaba saturado, pero Clara tenía algo que la distinguía: una comprensión profunda de las necesidades reales de los emprendedores. Su empresa creció exponencialmente. En 5 años, se convirtió en una de las compañías de tecnología más prometedoras de Chile. Los inversionistas internacionales comenzaron a mirarla con interés. Fue en ese contexto que conoció a Ramírez, un abogado corporativo que inicialmente la asesoró en algunos contratos. Alto, elegante, con un aire de sofisticación que contrastaba con su origen humilde, Ramírez representaba para Clara la puerta de entrada a un mundo más cosmopolita. El matrimonio llegó rápidamente. Clara, absorta en su crecimiento empresarial, vio en Ramírez un compañero que podría complementar su vida profesional. No imaginaba que detrás de esa fachada de profesionalismo se escondía una ambición mucho más oscura. La mudanza a San Francisco fue el siguiente gran paso. Su empresa ya era un éxito internacional, y la ciudad tecnológica por excelencia la recibió con los brazos abiertos. Su mansión en Pacific Heights reflejaba no solo su éxito económico, sino también su capacidad para transformar sueños en realidad. Sin embargo, detrás de ese brillo exterior, su matrimonio comenzaba a mostrar grietas. Ramírez, incapaz de soportar estar constantemente a la sombra del éxito de Clara, fue desarrollando un resentimiento silencioso que con el tiempo se transformaría en un plan macabro. Clara seguía siendo generosa. Creó fundaciones para apoyar a emprendedores de bajos recursos, recordando siempre sus raíces. Cada logro era una forma de honrar el sacrificio de sus padres, que ya habían fallecido pero cuyo espíritu la acompañaba en cada decisión. Nadie, ni siquiera ella misma, podría imaginar el oscuro capítulo que estaba por escribirse en su vida. El destino preparaba una prueba que desafiaría todo lo que había construido. El silencio del hospital se rompió cuando Juan intervino, impidiendo que Ramírez consumara su macabra intención. Sus ojos, llenos de determinación, se clavaron en el esposo de Clara como si fueran dagas invisibles. «No vas a tocar esos aparatos», sentenció Juan, su voz resonando con una autoridad que hizo retroceder a Ramírez. Ramírez, sin embargo, no era un hombre que se rendía fácilmente. Su mirada calculadora evaluó rápidamente la situación. Juan no era un simple visitante, sino alguien cercano a Clara, alguien que conocía demasiado bien sus verdaderas intenciones. «Esto no es asunto tuyo», respondió Ramírez, intentando mantener la calma. Juan dio un paso más cerca. Conocía la historia de Clara mejor que nadie. Habían sido amigos durante años, testigos del crecimiento empresarial de ella, confidentes en momentos difíciles. Sabía que Ramírez representaba un cáncer en la vida de su amiga. Los recuerdos de Juan lo transportaron años atrás. Recordó cómo Clara le había presentado a Ramírez en una conferencia tecnológica en Silicon Valley. En ese entonces, Ramírez parecía el compañero perfecto, elegante, inteligente, aparentemente comprometido con el éxito de Clara. Pero Juan siempre había percibido algo extraño en la mirada de Ramírez. Una sombra de codicia que se ocultaba detrás de una sonrisa perfectamente calculada. «Conozco cada detalle de tu plan», advirtió Juan, sacando un dispositivo de su bolsillo. «Tengo grabaciones que demuestran tu intención de asesinar a Clara para heredar su fortuna». Ramírez palideció. No esperaba que alguien tuviera pruebas tan contundentes. En ese momento, Clara hizo un ligero movimiento. Sus dedos se movieron imperceptiblemente, como si estuviera luchando contra el estado de inconsciencia. Juan notó el movimiento y se acercó a la cama. «Clara», susurró, tomando su mano. Ramírez aprovechó la distracción para intentar acercarse al panel de control. Pero Juan, con un movimiento rápido, lo interceptó. «Un paso más y llamaré a seguridad», amenazó. La tensión en la habitación era insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. Los aparatos médicos continuaban emitiendo sus sonidos monótonos, testigos silenciosos de este dramático encuentro.
Juan sabía que necesitaba proteger a Clara. Conocía los detalles de su imperio empresarial, sabía cuánto había luchado para construir su fortuna. Ramírez representaba una amenaza no solo para su vida, sino para todo lo que ella había logrado. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Ramírez intentó desconectar los aparatos que mantienen con vida a Clara Martínez, declaró formalmente, mirando directamente a la cámara. Ramírez comprendió que había perdido. Su plan meticulosamente diseñado se desmoronaba frente a sus ojos. En ese preciso instante, los médicos ingresaron a la habitación, alertados por el incremento de tensión. Juan les relató rápidamente lo sucedido, presentando las evidencias que había recopilado. Clara seguía inconsciente, pero algo en su expresión parecía indicar que escuchaba cada palabra, cada movimiento. El destino había decidido intervenir, y Ramírez se encontraba acorralado. Los días siguientes fueron una vorágine de investigaciones y declaraciones. Juan había contactado a los mejores abogados de San Francisco para construir un caso sólido contra Ramírez. Cada detalle, cada conversación, cada movimiento financiero sospechoso comenzó a ser escrutado con precisión milimétrica. La policía inició una investigación exhaustiva. Los detectives descubrieron un intrincado plan que Ramírez venía tramando desde hacía meses. Documentos bancarios revelaban transferencias sospechosas, seguros de vida modificados y contactos con personas de dudosa reputación. Clara permanecía en estado de recuperación. Los médicos estaban asombrados por su resistencia. A pesar del grave intento de asesinato, su cuerpo luchaba con una fortaleza extraordinaria que recordaba su trayectoria empresarial. Juan pasaba largas horas en el hospital, vigilando cada movimiento, protegiéndola. Su relación con Clara era más que una simple amistad. Habían sido compañeros de aventuras empresariales, confidentes en momentos difíciles. Él conocía cada detalle de su vida, cada sueño, cada esperanza. Las investigaciones revelaron que Ramírez no actuaba solo. Tenía cómplices dentro del entorno empresarial de Clara. Un antiguo socio de negocios, resentido por una ruptura contractual años atrás, había estado proporcionando información confidencial. Los abogados de Clara comenzaron a tejer una red legal que atraparía no solo a Ramírez, sino a todos los involucrados en el complot. Cada documento, cada grabación, cada testimonio era una pieza de un rompecabezas que exponía la verdadera naturaleza de la traición. Un día, mientras Juan revisaba los informes policiales, recibió una llamada inesperada. Un antiguo empleado de Ramírez estaba dispuesto a testificar. Sus declaraciones podían ser el golpe definitivo que hundiera completamente al esposo traidor. El mundo empresarial de San Francisco comenzó a murmurar. La noticia del intento de asesinato contra Clara Martínez se extendía como un reguero de pólvora. Su imperio tecnológico, construido con años de trabajo y dedicación, parecía tambalearse ante la revelación. Pero Clara era diferente. Incluso inconsciente, su presencia irradiaba una fortaleza que inspiraba a quienes la rodeaban. Los empleados de su empresa se mantuvieron leales, demostrando que su liderazgo iba más allá de los contratos y las ganancias. Juan recordaba cómo la había conocido. Fue en un congreso de tecnología en Santiago, cuando Clara aún era una joven emprendedora. Su presentación sobre innovación social en tecnología había cautivado a todos los presentes. Desde ese momento, habían forjado una amistad basada en el respeto mutuo y los sueños compartidos. Los médicos comenzaron a notar cambios en el estado de Clara. Sus signos vitales se estabilizaban, su cerebro mostraba mayor actividad. Parecía que la verdad sobre la traición de Ramírez la estaba impulsando a recuperarse. Una tarde, mientras Juan revisaba los últimos informes, notó algo inusual. Una serie de movimientos financieros de Ramírez lo llevaron a descubrir una red de contactos criminales mucho más extensa de lo que inicialmente se pensaba. Esto va más allá de un simple intento de asesinato, murmuró para sí mismo. La habitación del hospital, antes un espacio de tensión y muerte, comenzaba a transformarse en un centro de resistencia. Cada documento, cada testimonio era una batalla contra la oscuridad que Ramírez había intentado imponer. Clara seguía siendo el centro de todo. Su vida, su legado, su imperio estaban siendo defendidos no solo por Juan, sino por todos aquellos que habían sido inspirados por su visión empresarial y su compromiso social. El destino había preparado una batalla,
y nadie estaba dispuesto a dejar que Ramírez ganara. El Tribunal de San Francisco nunca había presenciado un caso tan complejo y mediático. La sala estaba repleta de periodistas, empresarios y curiosos, todos expectantes ante el juicio contra Ramírez por el intento de asesinato de Clara Martínez. Juan ocupaba un lugar estratégico, junto a los abogados de Clara. Su mirada era una mezcla de determinación y dolor. Había trabajado incansablemente para reunir todas las pruebas que expondrían la verdadera naturaleza de Ramírez. El fiscal presentó una acusación contundente. Cada documento, cada grabación, cada testimonio convergía en un único punto. Ramírez había planeado meticulosamente el asesinato de su esposa para heredar su fortuna millonaria. Ramírez, vestido con un traje oscuro, mantenía una postura desafiante. Sus abogados habían preparado una defensa elaborada, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los movimientos financieros sospechosos, las conversaciones grabadas, los testimonios de exempleados lo acorralaban. Clara, recuperándose aún en el hospital, seguía el juicio a través de videollamadas. Su presencia, aunque virtual, era intimidante. Cada vez que aparecía en la pantalla, la sala quedaba en un silencio absoluto. El primer testigo fue un exempleado de Ramírez, que reveló detalles escalofriantes del plan. Habló sobre conversaciones en las que Ramírez discutía abiertamente sus intenciones de deshacerse de Clara para acceder a su fortuna. Él decía que era su única salida, declaró el testigo, su voz temblando ligeramente, que estaba cansado de vivir a la sombra de Clara, que quería todo lo que ella había construido. Los abogados de Ramírez intentaron desacreditar el testimonio, pero cada argumento sonaba hueco frente a la contundencia de las pruebas. Juan fue llamado a declarar. Narró con precisión los eventos en el hospital, cómo había impedido que Ramírez desconectara los aparatos que mantenían con vida a Clara. Su testimonio fue directo, sin titubeos, exponiendo cada detalle de la traición. La defensa intentó presentar a Ramírez como una víctima, sugiriendo que su matrimonio había sido tóxico y que Clara lo había marginado. Pero los años de éxito de Clara, su reconocimiento internacional y su labor social desmentían cualquier intento de victimización. Las pruebas financieras fueron demoledoras. Se revelaron transferencias a cuentas offshore, seguros de vida modificados días antes del intento de asesinato, contactos con individuos de dudosa reputación. El jurado escuchaba atentamente. Cada declaración, cada evidencia construía un caso que iba más allá de un simple intento de asesinato. Era la exposición de una traición profunda, de una ambición desmedida que no conocía límites. Ramírez comenzó a mostrar signos de desesperación. Su arrogancia inicial se desmoronaba ante la avalancha de pruebas. Los ojos que antes miraban desafiantes ahora reflejaban el terror de quien sabe que será condenado. El fiscal fue implacable en su alegato final. Este no es solo un caso de intento de asesinato, declaró. Es la historia de un hombre que intentó destruir a una mujer que dedicó su vida a construir, a innovar, a ayudar a otros. Clara, observando desde la distancia, sentía que cada palabra era una liberación. No era una víctima, era una sobreviviente. Cuando el jurado se retiró a deliberar, el silencio en la sala era sepulcral. Todos sabían que el veredicto sería contundente. El veredicto llegó como un trueno en un día despejado. Culpable. Ramírez sería condenado a cadena perpetua por intento de asesinato y fraude. La sala estalló en un murmullo de aprobación, mientras Clara observaba la escena a través de la pantalla, sintiendo que finalmente había justicia. Tras el juicio, Clara inició un proceso de recuperación que iba mucho más allá de lo físico. Cada día era un desafío, cada momento una oportunidad para reconstruirse. Juan permanecía a su lado, un apoyo incondicional que trascendía la simple amistad. Los médicos quedaron asombrados por su recuperación. Clara no solo había sobrevivido al intento de asesinato, sino que parecía renacer con una fortaleza renovada. Su empresa, lejos de desmoronarse, se había fortalecido durante el proceso. Los empleados la admiraban más que nunca. Una tarde, mientras revisaban documentos en la terraza de su mansión en San Francisco, Juan notó un cambio en Clara. Ya no era la mujer herida del hospital, sino alguien que había transformado su dolor en poder. «Quiero reconstruir mi vida», le dijo Clara, mirando el horizonte de la ciudad. Pero esta vez de una manera diferente. Su plan era ambicioso.
crear una fundación que ayudara a víctimas de violencia doméstica y empresarial, utilizando su experiencia y recursos para generar un cambio real. Juan la escuchaba, admirando su capacidad de transformar el sufrimiento en esperanza. Los días pasaron y su conexión se fue haciendo más profunda. No era un romance precipitado, sino un amor que nacía del respeto mutuo, de la comprensión de dos almas que habían atravesado momentos difíciles. Clara decidió vender parte de sus empresas, concentrándose en proyectos sociales. Su red de contactos internacionales le permitió crear programas de apoyo para emprendedores en situaciones vulnerables. Cada proyecto era un mensaje de resistencia. Juan la acompañaba en este nuevo camino. Su relación evolucionaba naturalmente, sin presiones. Compartían sueños, proyectos, una visión de mundo que iba más allá de lo personal. En los momentos íntimos, Clara le confesaba sus miedos. El trauma del intento de asesinato aún la perseguía en algunas noches. Juan la escuchaba, la contenía, sin juzgar, simplemente acompañando. La ciudad de San Francisco parecía celebrar su renacimiento. Los medios la presentaban como un símbolo de superación. Clara no buscaba ser una heroína, simplemente quería usar su experiencia para generar cambios. Un año después del juicio, Clara y Juan decidieron oficializar su relación. No fue una boda tradicional, sino una celebración de vida. Reunieron a amigos, familiares, colaboradores. Cada invitado representaba una parte de su historia de reconstrucción. La fundación crecía. Proyectos de tecnología para mujeres emprendedoras, programas de protección legal, iniciativas de educación. Clara transformaba su dolor en un movimiento de esperanza. Juan admiraba su capacidad de resiliencia. Ella no solo había sobrevivido, había florecido. Su amor era el resultado de haber atravesado tormentas juntos, de haberse sostenido en los momentos más difíciles. En una noche estrellada, sentados en la terraza de su casa, Clara miró a Juan y comprendió que la vida había escrito para ella un guión más hermoso que cualquier plan macabro de Ramírez. «Estoy lista para ser feliz», le dijo, entrelazando sus manos. Si te ha gustado este relato de superación, amor y justicia, no olvides suscribirse al canal, dar like, comentar, ¿qué parte de la historia te impactó más?